A ver, hablemos de Rusia. Durante años, el Kremlin ha proyectado una imagen de sí mismo como una potencia militar colosal y autosuficiente, una Esparta moderna armada hasta los dientes con su propia tecnología de vanguardia, y un suministro inagotable de todo lo que pudiera necesitar. Desfilan sus tanques por la Plaza Roja, exhiben sus aviones de combate con maniobras llamativas, y, en general, actúan como si tuvieran el panorama militar global bajo control. Esta narrativa es crucial para su identidad nacional y su postura geopolítica. Es la historia de una nación que no se doblega ante nadie, un gigante que puede sostener cualquier conflicto, en cualquier lugar, por sí mismo. Es un relato convincente, lleno de arrogancia y confianza de acero, perfecto para el cartel de una película taquillera. El único problema minúsculo, casi insignificante, con esta narrativa es que es, por decirlo suavemente, una completa y absoluta tontería. La realidad, como ha quedado dolorosamente claro desde la invasión a gran escala de Ucrania, es que el complejo militar industrial de Rusia es menos una máquina bien engrasada y más un viejo Lada oxidado que funciona con los vapores del combustible y una oración. El conflicto prolongado y de alta intensidad ha llevado sus recursos hasta su punto de ruptura absoluto. Las sanciones impuestas por la comunidad internacional no han ayudado, por supuesto, asfixiando el acceso a componentes y tecnología vitales. Así que, detrás del telón de la propaganda, el poderoso oso busca frenéticamente una mano amiga, lo que no es exactamente la imagen de fuerza invencible que tanto se empeñan en proyectar al mundo. Esta desesperación ha obligado a Rusia a ir con el sombrero en la mano a algunos, digamos, interesantes socios internacionales. Cuando intentas convencer al mundo de que eres una superpotencia, probablemente no quieres que te vean pidiendo prestados algunos proyectiles a un país cuya principal exportación son estatuas de sus propios líderes. Pero ahí es precisamente donde se encuentra Rusia. La guerra en Ucrania se ha convertido en una bestia voraz, devorando municiones, artillería y cohetes a un ritmo que las propias fábricas de Moscú simplemente no pueden igualar. El mito de la autosuficiencia se ha hecho añicos, revelando un Estado que es sorprendentemente dependiente del apoyo externo para mantener su maquinaria de guerra en funcionamiento, un hecho que preferirían que no notaras. Así que, mientras el presidente Putin se para en su podio pronunciando discursos sobre el poder y la resiliencia rusos, sus funcionarios están haciendo tratos discretamente en las sombras. Esta contradicción fundamental está en el centro de la situación actual. Es una actuación de alto riesgo, donde la bravuconería en el escenario se ve directamente socavada por la lucha entre bastidores por los suministros. La imagen del oso solitario y poderoso es una ilusión cuidadosamente construida. En verdad, ese oso está cansado, tiene hambre, y depende cada vez más de unos pocos amigos cuestionables para superar un invierno muy largo y muy difícil. Es una vulnerabilidad de la que los adversarios de Rusia, particularmente Ucrania, se han vuelto muy conscientes y están más que dispuestos a explotar. ¿Y quién, te preguntarás, ha dado un paso al frente para responder a la desesperada llamada de Rusia en busca de equipo militar? Nada menos que el reino ermitaño, Corea del Norte. Sí, el país que es esencialmente el estado más aislado y fuertemente sancionado del mundo, se ha convertido en un proveedor crucial para una supuesta superpotencia global. Es un giro geopolítico tan extraño que parece escrito por un comité de guionistas privados de sueño. Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, ahora depende de proyectiles de artillería y misiles de una nación a la que previamente ha votado sancionar por su programa nuclear. La ironía es tan densa que podrías usarla como chaleco antibalas, lo que, dada la calidad de algunos equipos rusos, podría ser una mejora. Esta alianza de conveniencia se basa en una transacción simple. Media Group, North Korean Artillery Shells in Storage, All Soviet Ammunition Crates, Warehouse with Stacked Military Supplies Stock Distribute Equally. Corea del Norte tiene vastas reservas de proyectiles de artillería y municiones de la era soviética, y Rusia los necesita desesperadamente. Es una unión hecha en el cielo autoritario. A cambio de este material, se cree que Rusia está proporcionando a Pyongyang, Media Group,
cargo ship loaded with containers at port, sacks of grain being loaded onto trucks, fuel tankers at industrial facility, stock a distribute equally, alimentos, combustible y, potencialmente, incluso tecnología militar avanzada. Así, mientras los soldados ucranianos defienden su patria, se enfrentan cada vez más a proyectiles que han hecho un viaje muy largo desde los arsenales de Kim Jong-un. Este flujo de armamento no es un pequeño reabastecimiento, es una línea de vida crítica que permite a Rusia mantener su implacable bombardeo de ciudades y posiciones ucranianas, prolongando el conflicto y aumentando el costo humano. La logística de esta operación es asombrosa. Estamos hablando de enviar millones de proyectiles y cohetes a lo largo de miles de kilómetros. La ruta principal para esta transferencia monumental de armas es por mar a los puertos del lejano oriente ruso, y desde allí a su vasta red ferroviaria. Esto hace que toda la operación dependa de una cadena de suministro larga y potencialmente frágil. El viaje desde Corea del Norte hasta las líneas del frente en Ucrania es una travesía que abarca un continente, dependiendo de barcos, puertos y, lo más importante, trenes. Esta dependencia de un único modo de transporte a lo largo de una distancia tan vasta crea un objetivo obvio y tentador para cualquiera que busque interrumpir el esfuerzo bélico de Rusia. Para Ucrania, esta conexión norcoreana representa una amenaza significativa, pero también una oportunidad significativa. Si bien la afluencia de municiones complica la situación en el campo de batalla, la larga y expuesta línea de suministro que lleva esas municiones al frente es una debilidad evidente. Si se puede cortar esa línea, se puede cerrar el grifo de manera efectiva. Por eso, la atención se ha desplazado cada vez más a la logística interna de Rusia, particularmente a sus ferrocarriles. Es una estrategia militar clásica. Media Group, Military Supply Convoy on Railway, Soldiers Unloading Crates from Train, Historical Footage of Supply Lines in Warstock a Distribute Equally. No solo se lucha contra el soldado en el frente, se ataca la cadena de suministro que lo mantiene armado, alimentado y listo para luchar. Y la cadena de suministro más importante de Rusia es una cinta de acero que se extiende a lo largo de 11 zonas horarias. Cuando piensas en el ferrocarril transiberiano, probablemente te imaginas un viaje romántico, casi mítico, turistas tomando té mientras contemplan bosques interminables de abedules y la extensión helada de Siberia. Es la línea de ferrocarril más larga del mundo, unos asombrosos 9.288 kilómetros de vía que conectan Moscú en el oeste con Vladivostok en el este. Es una maravilla de la ingeniería, un símbolo de la expansión rusa y un viaje que hay que hacer para los aventureros. Pero en el contexto de la guerra en Ucrania, este ferrocarril icónico ha adquirido una importancia mucho más siniestra y estratégica. Se ha transformado de una ruta turística en la arteria principal para la logística militar de Rusia, la columna vertebral de acero de su esfuerzo de guerra. Este ferrocarril es la supercarretera logística que transporta de todo, desde tanques y vehículos blindados hasta tropas, y crucialmente, los millones de proyectiles de artillería importados de Corea del Norte. Una vez que las municiones se descargan en puertos del lejano oriente como Vostochny, se cargan en trenes de carga para el largo y lento viaje hacia el oeste, hacia la frontera ucraniana. Sin el transiberiano, mover este enorme volumen de equipo militar a través de la inmensidad de Rusia sería una pesadilla logística, si no directamente imposible. La red de carreteras del país es notoriamente poco confiable en muchas partes, especialmente en el duro clima siberiano, lo que convierte al ferrocarril no solo en la mejor opción, sino a menudo en la única opción. Debido a esto, el transiberiano no es solo un objetivo, es el objetivo. Su importancia para la maquinaria de guerra del Kremlin no puede exagerarse. Cada tren que completa con éxito el viaje hacia el oeste es otra entrega de muerte y destrucción a las líneas del frente en Ucrania. Para los servicios de inteligencia ucranianos, el ferrocarril representa un único punto de falla en el complejo aparato de guerra de Rusia. Interrumpirlo, incluso temporalmente, podría tener un impacto desproporcionado en el campo de batalla,
dejando a las baterías de artillería rusas sin los proyectiles que necesitan para funcionar. Es una vulnerabilidad estratégica de proporciones épicas, escondida a plena vista, que se extiende por toda la anchura de la Federación Rusa. El simbolismo de atacar el Transiberiano también es increíblemente potente. Es un golpe directo contra un ícono nacional, una pieza de infraestructura que está profundamente incrustada en la psique rusa. Sabotearlo con éxito envía un mensaje poderoso, que Ucrania puede llegar profundamente al territorio ruso, que ningún lugar es seguro, y que el control percibido de Rusia sobre sus vastas tierras es una ilusión. Socava la narrativa de fuerza e invencibilidad del Kremlin, mostrando al público ruso que la guerra no es una operación militar especial distante, sino un conflicto que puede tener consecuencias directas en su propio patio trasero, incluso a miles de kilómetros del frente. Y así, el 13 de noviembre de 2025, esa vulnerabilidad fue explotada de manera espectacular. En lo profundo de la remota naturaleza de la región rusa de Khabarovsk, a más de 6.600 kilómetros de la frontera ucraniana, una poderosa explosión destrozó una sección del ferrocarril transiberiano. La explosión ocurrió cerca del pequeño asentamiento de Sosnovka, descarrilando un tren de carga y deteniendo el tráfico en este tramo vital de la línea. Esto no fue un accidente aleatorio ni una falla técnica. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, la HUR, rápidamente se atribuyó la responsabilidad del ataque, confirmando que fue un acto deliberado de sabotaje dirigido directamente a la cadena de suministro militar de Rusia. La ubicación del ataque fue tan importante como el acto en sí. Elegir un lugar en el lejano oriente ruso, tan increíblemente lejos de Ucrania, fue una obra maestra de guerra psicológica. Fue una declaración. El mensaje era cristalino. Podemos llegar a ustedes en cualquier lugar. Las autoridades rusas podrían esperar actividad partisana en territorios ocupados o cerca de la frontera ucraniana, pero una explosión en medio de Siberia, a miles de kilómetros del soldado ucraniano más cercano, eso es un nivel de amenaza completamente diferente. Demostró un alcance y una capacidad diseñados para sembrar paranoia e incertidumbre dentro de los servicios de seguridad rusos, obligándolos a cuestionar la integridad de su infraestructura más crítica. El objetivo inmediato, según lo declarado por la HUR, era bloquear el movimiento de carga militar, específicamente las armas y municiones que fluían desde Corea del Norte. Al descarrilar un tren y dañar la vía, crearon un cuello de botella físico que llevaría tiempo y recursos despejar. Cada hora que la línea estuvo cerrada, fue otra hora en que los suministros vitales no se movieron hacia el frente. Fue un ataque de precisión, no contra un tanque o una trinchera, sino contra la red logística que hace posible la guerra moderna. La Agencia de Inteligencia de Ucrania estaba jugando efectivamente una partida de ajedrez a larga distancia, quitando una pieza clave del tablero en lo profundo del territorio enemigo. Esto fue más que una simple operación militar. Fue un acto descarado de desafío. La HUR se jactó públicamente del ataque, destacando la incapacidad de Rusia para proteger su propia infraestructura crítica y prometiendo que su trabajo para desmantelar las capacidades logísticas del enemigo continuaría. Fue un desafío directo a la autoridad del Kremlin y una demostración de la estrategia en evolución de Ucrania. En lugar de solo defenderse, están pasando activamente a la ofensiva de maneras asimétricas, utilizando la inteligencia y el sabotaje para igualar el campo de juego contra un enemigo numéricamente superior. Esta única explosión en la naturaleza siberiana resonó hasta Moscú, una señal fuerte y clara de que esta guerra no se libraría únicamente en los términos de Ucrania o en su propio suelo. La consecuencia inmediata de la explosión cerca de Sosnovka fue, predeciblemente, el caos. Un tren de carga descarrilado no solo bloquea una vía, puede dañar durmientes, torcer rieles y crear un enorme y enredado amasijo de metal que requiere maquinaria pesada y equipos especializados para limpiar. En las condiciones remotas y a menudo gélidas de Siberia, esta no es una tarea sencilla. Durante un periodo, todo el tráfico en esa sección crucial del ferrocarril transiberiano quedó completamente paralizado. Trenes que transportaban desde bienes de consumo hasta
Lo que es más importante, equipo militar. Se acumularon por kilómetros, simplemente parados en las vías, esperando que la línea fuera despejada y reparada. Este único acto de sabotaje creó un embotellamiento logístico de proporciones continentales. Para el ejército ruso, esto fue un dolor de cabeza importante. Los horarios son cruciales para abastecer a un ejército en guerra. Un retraso de unas pocas horas puede tener efectos en cadena, pero un retraso de días puede significar que una unidad de artillería en el frente se quede críticamente sin municiones. Los suministros de Corea del Norte no son solo algo bueno de tener, son esenciales para mantener la intensidad de las operaciones ofensivas de Rusia. La explosión sirvió como un crudo recordatorio de cuán frágil es realmente esta cadena de suministro transcontinental. Es como una manguera de jardín enorme. No importa cuánta agua haya en la fuente si alguien puede hacerle un doblez a miles de kilómetros de distancia. El ataque también obligó a los servicios de seguridad rusos, como el FSB, a desviar recursos significativos a un área a la que probablemente no le estaban prestando mucha atención. De repente, tuvieron que asegurar miles de kilómetros de vía férrea que atraviesan un territorio escasamente poblado y difícil de patrullar. Es, honestamente, una tarea imposible. No puedes tener un soldado vigilando cada metro del Transiberiano. Esto los obliga a tomar decisiones difíciles. ¿Retiran recursos de la Ucrania ocupada para proteger las vías férreas en Siberia? ¿Dejan las líneas vulnerables a futuros ataques? Estira su aparato de seguridad cada vez más, creando más oportunidades para que la inteligencia ucraniana y los grupos partisanos ataquen de nuevo. Para Ucrania, el ataque fue un éxito rotundo, no solo por la interrupción temporal que causó, sino por el mensaje a largo plazo que envió. Demostró que su estrategia de atacar la logística rusa era viable y efectiva. Demostró que podían operar con impunidad en lo profundo del territorio enemigo, convirtiendo el mayor activo de Rusia, su inmenso tamaño, en una responsabilidad paralizante. El ataque no fue un hecho aislado, fue una prueba de concepto. Demostró que con una pequeña cantidad de explosivos y buena inteligencia, se puede causar una cantidad de interrupción y caos que es enormemente desproporcionada al esfuerzo involucrado. Y fue una clara advertencia de que había más por venir. El audaz ataque al ferrocarril transiberiano no fue un incidente aislado. Fue, de hecho, el ejemplo más dramático de una campaña de sabotaje más amplia y sostenida, dirigida a la red ferroviaria de Rusia. Este es un pilar clave de la estrategia de guerra asimétrica de Ucrania, un manual que ha sido refinado y ejecutado con creciente frecuencia y eficacia. Mucho antes de la explosión en el krai de Khabarovsk, y ciertamente después, la inteligencia ucraniana y los grupos partisanos aliados han estado llevando a cabo una serie implacable de ataques a menor escala, diseñados para acosar, interrumpir y degradar la capacidad de Rusia para mover tropas y suministros por ferrocarril. Es, bueno, una guerra de 1000 cortes, destinada a desangrar la maquinaria de guerra rusa. Por ejemplo, el 21 de octubre de 2025, solo unas pocas semanas antes del ataque transiberiano, una explosión dañó un enlace ferroviario clave en la región rusa de Leningrado, que limita con Finlandia y Estonia. Un tren de carga, según se informó, transportaba material militar. Aunque menos espectacular que el ataque siberiano, demostró el mismo principio: golpear las líneas de suministro donde quiera que sean vulnerables. Estos ataques obligan a Rusia a estar en constante alerta, no solo en el sur cerca de Ucrania, sino también en todo su flanco occidental. Crea una sensación de amenaza generalizada, donde cualquier sección de vía, cualquier caja de señales, cualquier puente, podría ser el próximo objetivo. Estas operaciones no son todas llevadas a cabo por operativos de fuerzas especiales en misiones encubiertas. Una parte significativa de esta campaña se basa en partisanos pro-ucranianos que operan dentro del territorio controlado por Rusia. A menudo son ciudadanos locales, ferozmente opuestos a la ocupación y la guerra, que son reclutados, entrenados y guiados por la inteligencia ucraniana. Proporcionan conocimiento crucial sobre el terreno y son capaces de llevar a cabo actos de sabotaje, como colocar explosivos o incendiar equipos ferroviarios críticos, con un riesgo de detección mucho menor.
Esta red de partisanos actúa como un ejército oculto, socavando los cimientos del poder logístico ruso desde dentro. El efecto acumulativo de estos innumerables pequeños ataques es significativo. Si bien una sola caja de señales quemada solo puede retrasar un tren durante unas pocas horas, docenas de incidentes de este tipo en toda la red pueden causar retrasos sistémicos y una interrupción generalizada. Obliga al ejército ruso a gastar recursos en reparaciones, aumenta el desgaste de su material rodante por las constantes paradas y arranques, e introduce un elemento paralizante de imprevisibilidad en su planificación. Es una forma inteligente, eficiente y de costo relativamente bajo para Ucrania de infligir un daño real a un adversario mucho más grande y mejor equipado. El manual partisano está convirtiendo los propios ferrocarriles de Rusia en un arma contra sí misma. La campaña de sabotaje no se limita solo al corazón de Rusia. También está haciendo estragos justo en la puerta de las líneas del frente. El 16 de noviembre de 2025, solo 3 días después de la explosión del Transiberiano, un grupo partisano pro-ucraniano, conocido como Atesh, se atribuyó la responsabilidad de otro acto audaz. Prendieron fuego a un armario de relés en una línea ferroviaria en el distrito ocupado de Melitopol, en Zaporizhia. Esta ubicación es crítica, situada a solo 50 kilómetros de las líneas del frente. El armario de relés es una pieza vital del equipo de señalización. Destruirlo ciega eficazmente una sección de la vía férrea, lo que imposibilita que los trenes se muevan de forma segura. El movimiento Atesh, cuyo nombre significa fuego en el idioma tártaro de Crimea, es uno de los grupos partisanos más prominentes que operan en la Ucrania ocupada y dentro de la propia Rusia. Compuesto por ucranianos, tártaros de Crimea e incluso rusos anti-Putin, han declarado su intención de luchar contra los ocupantes desde dentro. Sus acciones van desde la recopilación de inteligencia sobre los movimientos de tropas rusas hasta la realización de actos directos de sabotaje como el de Melitopol. Su objetivo declarado para este ataque en particular era detener el movimiento de trenes militares rusos que transportaban tropas y equipos al frente, ganando un tiempo precioso para los defensores ucranianos. Este incidente destaca la naturaleza multifacética de la estrategia de sabotaje de Ucrania. Mientras que la HUR lleva a cabo operaciones de alto impacto y largo alcance, como el ataque al Transiberiano, grupos como Atesh libran una guerra constante y de bajo nivel en la retaguardia inmediata del ejército ruso. Esto crea un problema de dos frentes para la logística rusa. Tienen que preocuparse por las bombas que explotan a miles de kilómetros de distancia en Siberia, y también tienen que preocuparse por los partisanos que incendian equipos a poca distancia de las trincheras. Es una pesadilla para sus planificadores de seguridad, quienes están sobrecargados tratando de proteger una enorme red de amenazas tanto lejanas como cercanas. Estos actos de resistencia local también son enormemente significativos para la moral. Para los ucranianos que viven bajo ocupación, las acciones de Atesh y otros grupos partisanos son un poderoso símbolo de que no han sido olvidados y de que la resistencia está viva y coleando. Para los soldados rusos, crea un ambiente profundamente inquietante donde no pueden confiar en su entorno. El enemigo no solo está frente a ellos, podría estar en cualquier lugar. La persona que les sirvió café, el trabajador ferroviario que revisa las vías. Esta presión psicológica constante complementa la interrupción física, haciendo que la ocupación sea menos estable y más costosa para Moscú cada día. La guerra en la sombra del sabotaje no es una calle de un solo sentido. Así como Ucrania ataca la infraestructura rusa, se sospecha que Rusia y sus aliados están llevando a cabo ataques similares en Europa para interrumpir el flujo de ayuda a Ucrania. El 16 de noviembre de 2025, el mismo día del ataque de Atesh, cerca de Melitopol, una potente explosión sacudió una vía férrea en Polonia, cerca del pueblo de Mika. No era una vía férrea cualquiera. Era la crucial ruta Varsovia-Lublin, una arteria principal para entregar ayuda militar occidental y suministros humanitarios a la frontera ucraniana. El momento y la ubicación fueron, por decirlo menos, altamente sospechosos. El primer ministro polaco, Donald Tusk, no se anduvo con rodeos.
inmediatamente calificó el incidente como un acto de sabotaje sin precedentes, afirmando que se había utilizado un sofisticado artefacto explosivo para destruir una sección de la vía. Aunque no llegó a culpar oficialmente al Kremlin, la implicación era clara. El ataque encaja en un patrón bien establecido de tácticas de guerra híbrida rusas, que incluyen espionaje, desinformación y sabotaje, destinadas a desestabilizar a las naciones europeas que apoyan a Ucrania. Fue un mensaje claro: podemos interrumpir su apoyo a Kiev, y estamos dispuestos a hacerlo en su propio suelo. El incidente puso a toda Europa en alerta máxima. La respuesta polaca fue rápida y robusta. Inmediatamente desplegaron fuerzas militares para inspeccionar más de 120 kilómetros de la línea ferroviaria que conduce a la frontera ucraniana, buscando cualquier otro artefacto explosivo o signo de manipulación. Esta es la nueva realidad para los aliados de Ucrania. Ya no son solo proveedores de ayuda desde una distancia segura, ahora son participantes, les guste o no, en un nuevo frente en esta guerra, un frente definido por operaciones encubiertas y ataques a la infraestructura. Asegurar sus propias vías férreas y líneas de suministro se ha convertido de repente en una prioridad crítica de seguridad nacional, consumiendo recursos y atención. Este evento en Polonia ilustra claramente la naturaleza escalada del conflicto. Es un peligroso juego de ojo por ojo, donde un ataque ucraniano al Transiberiano es respondido por un presunto ataque ruso en Polonia. Muestra que las ondas de esta guerra se están extendiendo mucho más allá de las fronteras de Ucrania, convirtiendo las redes logísticas de Europa en un campo de batalla disputado. La guerra en los rieles ya no se limita a Rusia y Ucrania, se ha vuelto internacional. Cada país que canaliza apoyo a Ucrania ahora tiene que considerar la vulnerabilidad de su propia infraestructura, añadiendo otra capa de complejidad y peligro al esfuerzo por ayudar a Ucrania a defenderse. Todos estos eventos, desde el audaz ataque en Siberia hasta los fuegos partidistas cerca de la línea del frente, pintan una imagen que está marcadamente en desacuerdo con la propaganda del Kremlin. Rusia quiere que el mundo vea una fortaleza monolítica e impenetrable, un titán militar imperturbable por las sanciones e inquebrantable en su búsqueda de la victoria. Proyecta una imagen de control total sobre su vasto territorio y una determinación inquebrantable. Esta imagen es, como hemos visto, una fachada cuidadosamente construida. Debajo de la reluciente armadura de los medios de comunicación controlados por el Estado y los desfiles militares, hay grietas profundas y crecientes, vulnerabilidades que Ucrania ha vuelto despiadadamente eficiente en explotar. La dependencia de la munición norcoreana es la primera grieta importante. Una superpotencia verdaderamente autosuficiente no necesitaría negociar con un paria internacional por proyectiles de artillería básicos. Esta dependencia crea una cola logística larga y expuesta, una vulnerabilidad de 9.000 kilómetros de largo, que es simplemente demasiado vasta para defenderla eficazmente. El sabotaje del ferrocarril transiberiano demostró que esta vulnerabilidad no es solo teórica. Ucrania ha demostrado la capacidad y la voluntad de atacar esta línea vital logística, convirtiendo la propia geografía de Rusia, su mayor defensa histórica, en una enorme carga estratégica. Cuanto más grandes son, más vías tienen que proteger. Además, el surgimiento de grupos partidistas como Atesh revela otra debilidad crítica: la falta de control total y lealtad, incluso en áreas que Rusia afirma haber liberado o dentro de sus propias fronteras. Estos movimientos muestran que la autoridad rusa es frágil. Por cada acto de sabotaje, es probable que haya docenas de actos de recopilación silenciosa de inteligencia, informando movimientos de tropas, identificando depósitos de suministros y trazando rutas logísticas. Esta resistencia interna, impulsada por la inteligencia ucraniana, actúa como un cáncer dentro del sistema ruso, extendiendo la incertidumbre y obligando a los servicios de seguridad a buscar enemigos dentro, no solo fuera. En última instancia, la guerra en las vías ha expuesto la verdad hueca detrás de la imagen de invencibilidad de Rusia. Ha demostrado que un adversario determinado y creativo puede infligir un daño significativo sin necesidad de igualar tanque por tanque o avión por avión. Ucrania ha demostrado que puede, y lo hará, atacar a Rusia donde menos lo espera, desde el sur ocupado hasta los confines de Siberia.
Cada explosión en las vías, cada incendio en una caja de señales, es un mensaje. Es un mensaje de que Rusia no es tan fuerte como pretende ser, que su control no es absoluto, y que en esta guerra larga y brutal, no hay espacios verdaderamente seguros para el agresor.